La segunda tesis de Jaramillo también me es de utilidad debido a que en esta investigación se aborda el impacto que haya generado el tema del Internet en la vida de las personas y en los derechos, en el ejercicio de los derechos humanos, entre los cuales nombra como el tema de la educación, el trabajo, la libertad de expresión, entre otros. La tercera tesis de García también es de utilidad debido a que en esta investigación se aborda el tema de las tecnologías de información y comunicación y redes sociales. Asimismo, también otro punto importante que me interesa también aborda lo que son los riesgos en Internet. Entonces, eso también me sirve para efecto de alguna manera tener un panorama respecto al tema. En la tesis número 4 de Gacitúa también viene a ser de utilidad debido a que en esta investigación se analizan varios aspectos o varias normas de la Unión Europea, pero no solamente eso, sino también aborda el tema de la privacidad de Internet, la libertad informática, por ejemplo, no tenía todavía bastante claro, pero esto me da un panorama un poco más grande. Asimismo, también nombra algunas revistas donde se habrían abordado el tema vinculados a mi tema. Entonces, eso también me da pie para efecto de ir revisando cuáles son las revistas que han desarrollado en mayor medida el tema que estoy abordando, ¿no? Y principalmente respecto a la seguridad también en el ámbito público y en el ámbito privado. Entonces, teóricamente ya voy introduciéndome también en estos aspectos. La tesis 5 de González también resulta de utilidad debido a que en esta tesis se aborda lo que es el derecho a la intimidad y esto relaciona justamente con las tecnologías de información y comunicación. Asimismo, también desarrolla el tema de la vigilancia masiva como una necesidad frente a los ataques informáticos que existen. Entonces, justamente vigilancia masiva que sería equiparable a un ciberpatrullaje que también sirve para efectos de garantizar la seguridad informática. Mientras que en tesis 6... Ya, sí. Está bien, Alejo, yo creo que está ahí, por ahí va. ¿Qué es lo que yo he hecho en falta, vale? Usted siempre el trabajo lo hace excelente, yo le felicito. Ahora bien, ¿qué es lo que creo que falta? Creo que su marco teórico, por lo que usted pone, si va a la primera diapositiva, el marco teórico es derechos fundamentales. Entonces usted quiere elevar a la categoría de derechos fundamentales. Vaya usted a la primera diapositiva, por favor. Ok, genial. Entonces, lo que usted quiere es elevar a la categoría, ¿dónde está? Es la siguiente, ¿no? A la pregunta. Exacto. Usted quiere elevar a la categoría de derecho fundamental la seguridad informática, entonces su marco teórico es derecho fundamental, ¿no? O sea, si yo quiero, ese es el marco teórico, entonces tendría que haber usted buscado unas 3 tesis que le digan qué son los derechos fundamentales, qué elementos qué elementos deben cumplir determinados derechos para ser elevados a la categoría de derechos fundamentales. O sea, ese es un marco teórico. Entonces, busque usted, ese material, ¿no? Para que le diga qué son los derechos fundamentales y sobre esa base trabajar su tesis. Eso es lo que dice. ¿Qué presupuestos debe cumplir la seguridad informática para tener la categoría de derechos fundamentales? Entonces, lo primero que usted tendría que tener claridad en su trabajo es la categoría de derechos fundamentales, ¿vale? Entonces, yo creo que con eso más, excelente. Todo lo que ha recogido sí que le va a aportar, ¿no? Pero ese es el marco teórico, derechos fundamentales y seguridad informática. Son 2 patas que va a tener su tesis como marco teórico. Está bien, Alejo. Muchas gracias, doctora. Sí, efectivamente tengo algunas tesis ya, pero bueno, y posteriormente lo voy a, digamos, ir introduciendo, ¿no? Porque hay bastante información que hemos explorado. Muchas gracias, Nadine, por la precisión. Voy a hacer un poco más de hincapié en ese aspecto también. Gracias, Alejo. Muy bien. Le felicito, como siempre, por su trabajo y también me ha encantado cómo ha presentado la directiva. Muchas gracias, Alejo. A usted, doctora. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Adelante, Isa. Continúa el compañero Deiser Peras Cabrera. Ok. Buenas noches. Buenas noches, Deiser. Adelante. ¿Puedes compartir, por favor, para poder? Ya. No sé si pueden apreciar. Sí se ve, compañero. Ya. Buenas noches con todos. El tema o el título de la tesis que voy a desarrollar
es estándares de la prisión preventiva en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo problema es cuáles son los estándares de prisión preventiva, de la prisión preventiva en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que deben ser considerados para garantizar el derecho a la libertad en el Perú. Tenemos una hipótesis, esta es la existencia de un hecho ilícito y su vinculación, el principio de legalidad, presunción de inocencia, necesidad, proporcionalidad, provisionalidad, cautelar y no punitiva, motivación suficiente, finalidad legítima y revisión periódica, constituyen los estándares de la prisión preventiva en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que deben ser considerados para garantizar el derecho a la libertad en el Perú. La primera tesis, bueno, son 6 tesis que nos han solicitado, hay bastante información también respecto de esto. Deiser, no tienen que repetir todas las tesis, solo no tenemos tiempo, entonces unas 2 tesis que usted considere que debemos saber y por qué las ha elegido. 2 de las 6 que usted ha trabajado. Correcto, doctora. Aquí hay una tesis básicamente de que nos trata también de la prisión preventiva en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una de la Universidad de Costa Rica. ¿Qué es lo que plantea aquí? ¿Qué es lo que se plantea como pregunta? Es cuáles son los fundamentos de racionalidad en la argumentación jurídica en los mandatos de prisión preventiva del nuevo modelo procesal penal peruano garantista y adversarial, cuya hipótesis es la regulación normativa y su aplicación jurisprudencial en la prisión preventiva, sobre todo ley contra la delincuencia organizada, contraría los postulados y estándares de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ello genera el problema de jerarquías normativas y el dilema del juzgador en la aplicación de la ley. Ya, ¿En qué nos contribuye? Ahí nomás dice, esa es una investigación. Ojalá que sus compañeros estén atentos y estén viendo. Esa es una investigación. La investigación no es cuáles son los estándares de la Corte Interamericana en prisión preventiva. O sea, no es eso. Aquí hay un problema. ¿Cuáles son los fundamentos de racionalidad en la argumentación jurídica, en los mandatos de prisión preventiva, en el nuevo modelo procesal? O sea, aquí ya hay un problema. No es como su compañera. ¿Cuál es el desarrollo del derecho a la identidad jurisprudencia? Ese es evidente, esa es la intuición. Esa es la intuición. Es como que decir, ¿cuánto será cuánto costará esto? Esa es la intuición. Cuando voy a comprar ya son más elementos. Entonces, a lo que me refiero, ustedes no se queden en la intuición. Si un trabajo de investigación sería intuición, ahorita yo les dejo 10 trabajos ya en lo que me están presentando, les digo. ¿Cuál es el modelo de la Corte Suprema de atención, no? ¿Garantiza la Corte Suprema debido proceso? ¿Garantiza? O sea, eso es intuición. Está bien, pero eso no es trabajo de investigación. Esto es trabajo de investigación. La regulación normativa y la aplicación jurisprudencial de la prisión preventiva, o sea, aquí hay carne, aquí ya se ha leído los estándares, ya ha identificado los problemas y ha elegido un problema que lo va a convertir en su tesis. Esto es trabajo de investigación. Repito, ¿cuáles son los estándares de la Corte Suprema en materia de violencia contra las mujeres? Eso es una intuición. No hay trabajo de investigación. O sea, el trabajo de investigación no lo hago en 5 minutos, chicos. No lo hago en 5 minutos. Esa intuición, esa pregunta es la guía para que yo explore la jurisprudencia, analizo, busco y luego sale la pregunta. Por eso no se hacen tesis, porque supone un esfuerzo. Estudio. La tesis, repito, no sale del aire. No puedo sentarme a ver. ¿Qué sale? No. Si quiero trabajar Corte Interamericana aquí, pero no es cuáles son los estándares, eso ahorita quiere que su compañero le busquemos, vamos, googleamos, la Corte ya nos ha puesto el estándar. Lo que pasa es que tenemos que estudiar e identificar cuál es el problema y cómo voy a convertir eso en investigación. Se cumplen los estándares de la Corte Interamericana en el Distrito Judicial de la Libertad. Bien, entonces
¿Cuáles son los estándares? 4. ¿Cuáles son los problemas? Esto, ese es un problema de investigación que, claro, ya se ha comido los estándares, conoce el funcionamiento del distrito judicial, aplica y saca algo, pero ¿cuáles son los estándares de la Corte Interamericana en debido proceso? Eso la Corte Interamericana hace sus cuadernillos y lo vemos en 5 minutos, ¿no? Entonces, eso es una intuición que nos va a guiar para que saquemos el problema, ¿vale? El problema es algo parecido a lo que ha hecho esta persona en su tesis, ¿vale? Entonces, esa tesis le aporta, y yo espero que le aporte Deiser para que vea usted cómo esta persona, por eso no podemos copiar ni plagiar tesis, y los plagios salen, ¿no? Porque usted tiene que esforzarse en identificar cuál es el problema. Su compañera que dice, ¿cuál es el desarrollo del Tribunal Constitucional en materia de identidad de género? Que dice, ni siquiera ¿qué está entendiendo por identidad de género? Otra cosa sería, ¿qué está entendiendo el Tribunal Constitucional por identidad de género en estos casos concretos? O sea, algo más, ¿no? Algo más, ¿no? Algo más. O sea, ¿cuál es el desarrollo del Tribunal Constitucional? Esa pregunta vacía la sacamos en 5 minutos. Ahora hay que dotar de contenido a esa pregunta, ¿no? Hay que estudiarnos todas las sentencias, revisarnos, pero es que el estudio de las sentencias no es en vacío. O sea, yo no le puedo decir ahorita a un señor pintor, revise usted la sentencia, no va a encontrar nada, no va a encontrar nada, es más, no la va a entender. Nuestro trabajo es más allá, se supone que nosotros entendemos y vamos a estudiarlo con un marco teórico, o sea, nos ponemos unos lentes de constitucionalistas y especialistas en derecho constitucional y bajo esa luz leemos y luego sacamos el problema, ¿no? Entonces, no es cuáles son los problemas, cuál es el desarrollo de Indecopi en relación a la discriminación en el ámbito de la publicidad de los medios de comunicación, está vacío. Miren que en 2 minutos lo invento. Veo y no hay resoluciones, y Indecopi no ve medios de comunicación, o sea, no. El producto de la pregunta tiene que ser, por favor, no enunciados vacíos. Eso se llama intuiciones. Esas intuiciones pueden ser erróneas. Puede ser, el problema es que usted no está identificando el problema porque no lo ha leído, no lo ha ubicado. ¿Usted cree que el problema de su compañera está resuelto? Todavía no. A lo mejor va a leer las 10 sentencias y va a resultar que no hay lo que ella estaba buscando. Pero esos son los pasos que tenemos que dar para que salga la tesis, ¿no? Esos son los pasos que tenemos que dar para sacar la tesis, ¿vale? Está bien. ¿Alguna otra tesis más, Deiser, que usted quiera presentarnos? Una más, si podría. Sí, muchas gracias, doctora. Bueno, muy importante su apreciación, ¿no? Porque ahí justo este aspecto da contenido, como dice usted, a una tesis. También será necesario también poder aplicarlo en nuestro trabajo. Ya, esta tesis, bueno, es de Asensio Mellado, ¿no? De 1986, también creemos que es de suma importancia, que se titula Prisión Provisional. Es una tesis doctoral en la Universidad de Alicante. Y, bueno, si bien es cierto, no está, me imagino que el proyecto en esta tesis, porque me imagino nada más está el informe final, no se puede localizar la pregunta y tampoco la hipótesis. Por lo que hemos tratado de sacar el contenido que posiblemente nos aporte, ya sea como teoría o también para la discusión final. Es decir, aquí, por ejemplo, que trata o lo que sacamos nosotros de esta tesis es la relación de la prisión preventiva y democracia, ¿sí? Por cuanto en democracia pues se debe cumplir también con ciertas normas, ¿no? Por ejemplo, tanto la Convención Interamericana, como también de ciertas instituciones como la Corte Interamericana, es decir, si es que va relacionado con la aplicación de los estándares. Eso, por ejemplo, ahí cuando habla o señala de la relación de la prisión preventiva y la democracia, el autor señala de que la prisión provisional, o es decir, la prisión preventiva, en tanto afecta fundamentalmente al derecho a la libertad, es fiel reflejo del concepto que el ordenamiento concreto constituye el más sensible patrón para valorar el carácter democrático y autoritario o totalitario de un ordenamiento jurídico. Es decir, en otras palabras, pues, de que si se aplica inadecuadamente en la prisión preventiva, pues se estaría catalogando el ordenamiento jurídico e incluso las decisiones judiciales
pues, de autoritario o arbitrario, en otras palabras. Eso, doctora, quisiera nada más. Está bien, mire, Deiser, está bien su preocupación, creo que es una preocupación válida y es un tema sumamente importante, pero los estándares de la Corte Interamericana los tiene que conocer y de hecho partimos del presupuesto que todos lo conocemos, esa es la lógica, somos operadores jurídicos y más si somos, eso lo conocemos, eso no sería una investigación, ¿vale? Entonces, a partir de ese conocimiento usted tiene que convertir en un problema de investigación que contribuya al conocimiento. No sé, la aplicación de los estándares. ¿Qué estándares? De 3 estándares. Solo voy a aplicar 3 estándares. ¿En qué? En este tipo de delitos. Bien, ¿dónde? Esa es la contribución. Esa es la contribución. Porque ya la identificación de los estándares, le repito, eso no solo porque la Corte Interamericana nos lo haya dado en un cuaderno, sino porque partimos del presupuesto que todos y todas conocemos, ¿no? Entonces, ahora, a partir de eso, ¿cómo problematizamos? ¿No? Eso es importante. Entonces, mucho ánimo porque el tema es magnífico. Uno de los temas más acuciantes en este país y en América Latina, como ha dicho la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, es prisión preventiva. Es terrible, ¿no? Entonces, yo creo que si trabaja usted bien, identifica bien el problema, va a contribuir magníficamente a su trabajo, pero hay que identificar el problema. Hay que identificar qué parte del problema usted va a identificar, ¿no? Pero, ¿cuáles son los estándares de la Corte Interamericana? No, eso, usted y yo nos sentamos ahorita en 5 minutos y lo sabemos, lo sacamos. Eso no. A partir de eso tenemos que problematizar para convertir en una tesis. Ok. Gracias, Claro, Deiser. claro. Sí, muchas gracias, muy amable. A usted, muchísimas gracias. Mucho ánimo. Continúa la compañera Mónica Pomajambo Zambrano. Mónica, adelante. Ya, buenos días. Buenas noches. Perdón, buenas noches. Listo, ya estoy compartiendo. Oh my God. Es que no me permite compartir. Ahí, listo, ahora sí. Ya, ¿se ve? Sí se visualiza, compañera. Sí, muchísimas gracias. Profesora, yo he avanzado parcialmente el trabajo porque quería primero saber si es que estaba, si cumple tal vez el tema de investigación con los parámetros que se requiere para hacer la tesis, porque he tenido bastante duda. Hice el trabajo que usted me comisionó, pregunté sobre las concesiones mineras y qué sé yo, pero sí, efectivamente, a todos los que preguntaban me decían si era una tesis administrativa o era una tesis, pero nadie decía que era constitucional. Entonces, pero este tema abarca también... Pero aquí una pregunta de usted, aquí eso es como... a compañeros de la Católica. Bueno, mi hermano estudia maestría en la Católica y le pregunté y sí, no reconocía como que, porque me estás hablando de resoluciones administrativas. Entonces, un poco leyendo más, pero también siempre que uno tal vez lee más se confunde, porque luego viene otro problema, ¿no? Sobre el rango normativo, porque si es que eso no es... Y bueno, yo he tratado de no desviarme quizás de lo que en un principio quería, que era el tema de las concesiones mineras, y no sé si está bien planteado, como el tema de investigación, lo he querido diseñar en esta forma, ¿no? El control constitucional de las concesiones mineras en el marco de la consulta previa en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Bueno, el problema a investigar lo he determinado de la siguiente manera: ¿en qué casos el otorgamiento de las concesiones mineras requieren de consulta previa? No hay problema de investigación. Ya, primero, antes de perderse, ubíquese. Antes de perderse, ubíquese. ¿Qué le sugiero? Ve usted la pregunta está mal hecha. Entonces, la directiva, esa es la primera guía. O sea, vayamos a lo más sencillo, a lo básico y luego vamos, ¿no? Vamos. Entonces, tiene que ser pregunta y ahí no hay una pregunta, ¿no? Entonces, y la pregunta es signos de interrogación, tiene que ser pregunta, ¿vale? Entonces,
vaya usted, no se agobie, ¿no? No se agobie, o decida no hacer una tesis, ¿no? En España le dirían no se agobie, puede usted vivir sin feliz en una tesis, como nos decía Escudero, ¿no? Mire, convéncete, nadie, ni siquiera vas a ganar más, nos decía, ¿no? Para ver si realmente nos interesa, ¿no? O sea, quiero decir, uno que cuando nos gusta disfruta y no está, ay, he encontrado, ¿no? Uno disfruta, uno dice, he encontrado una maravilla, ¿no? Entonces, piénsenlo, yo les diría en el mismo sentido, ¿no? Entonces, vayan por lo más básico. Le falta la formulación de la pregunta y eso ya no es preguntar, eso ya es leer Escudero, que les he dado el libro, ni siquiera les he dicho vayan a la biblioteca, como a mí me decían, vayan a la biblioteca, busquen, ¿no? Tienen el libro, ¿vale? Entonces tiene que reformular el problema y si quiere no se preocupe, al final le agradezco mucho la sinceridad que diga que no ha hecho, pues si no ha hecho no pasa nada, esto no es el jardín que a todos les vamos a, ¿no? Aquí quien hace, quien no, nadie les ha obligado a hacer la maestría, ¿no? Nadie es, entonces, aquí no pasa nada, ¿no? O sea, yo prefiero que una persona me diga, no lo he hecho, a que estemos intentando que nuevamente, ¿no? Entonces, si quiere, cuando ya en la segunda ronda ya lo tiene avanzado y nos muestra su trabajo, ¿no? Okay. Muchas gracias. Tiene que cumplir con la pregunta, sí, vale, ya, gracias. Sí. Continúa el compañero Paulo Quispe López. Paulo, adelante. Sí, a ver, les comento. Paulo, adelante. Mientras eso yo voy ganando tiempo. ¿Está Paulo? Sí, no está, profesor. Ah, ya, entonces... Sí, estoy presente. Dame un segundo, por favor, háganlo. Okay. Si no está Paulo, el siguiente aquí, quien va, no hay ningún problema, no ponemos nota, han visto. Lo que no podemos hacer es perder el tiempo con quienes no hayan trabajado, pero no pasa nada. Yo repito, no es aquí primer año que hay que obligarles o jardín, ¿no? Aquí quien avanza, avanza, y quien no avanza, la formalidad está subida en el Classroom, ya está. Siguiente, Isca, ya, Pablo está presentando. Vale, entonces, tienen que ser algo básico, y es básico leer el libro, el textito de Escudero que nos dice en pregunta, y además, léanse por lo menos la diapositiva que les he dado, y eso es lo mínimo, ¿no? Y no presenten como ha presentado su compañera, que ni siquiera tiene los signos de interrogación. Si así fuera, es más ético decir no hecho. Y ya está, no pasa nada. Ok, adelante. Paolo, adelante. Profesora, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, se te escucha, compañero. Mi tema de investigación, para hacerlo concreto y rápidamente, es el derecho a la libertad de expresión frente a la intervención del Estado en el contenido de horario de difusión de la televisión, de la programación de televisión por señal abierta. El problema es el siguiente: ¿puede el Estado regular el contenido y la forma de difusión de la programación emitida por televisión de señal abierta sin afectar al derecho a la libre expresión? La hipótesis es que la regulación con fines educativos, culturales y de información por señal abierta sí se puede regular, o se puede intervenir en ella sin transgredir los derechos constitucionales. Un favor, Paulo. La pregunta está medianamente bien, ¿vale? Pero eso lo he leído muchísimo, pero la hipótesis no haga trampa. ¿Cómo nos evaluamos? No para la nota, eso es secundario para mí. ¿Cómo evaluamos nuestro trabajo? Lea usted. Si lee lo que está, usted se va a escuchar y nosotros también. Entonces no está leyendo la hipótesis, ¿vale? O sea, la pregunta está bien hecha medianamente, ¿vale? O sea, si no es copia de otra tesis, está bien. Lo que pasa es que yo ya lo he visto en otras tesis y no de maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, ¿vale? Entonces, formalmente está bien, pero déjenos también analizar formalmente la hipótesis, ¿vale? O sea, yo parto del presupuesto que aquí todos elaboran su pregunta, ¿no? Se esfuerzan y elaboran. Magnífico. Sí, entonces no tengo que ir a Turnitin para ver eso, ¿no? Sino ese es el presupuesto, ¿vale? Lo que pasa es que cuando siento ya eso, igual les comento. Entonces, el ejercicio para todos es el siguiente. Cuando ustedes tengan su pregunta y su respuesta, lean su pregunta y su respuesta. Al momento que ustedes estén leyendo ese ejercicio, van a ver cómo ustedes mismos identifican si va bien o no va bien, ¿no? Que falta, está mal escrito, hay incoherencia, pero si
si escriben una cosa y leen, yo siempre digo, estamos haciendo trampa, ¿no? Entonces, y no nos ayuda a nada. Entonces, si pueden leer, por favor, la hipótesis. La pregunta está bien. Ya, bueno, sí, sí, doctora. La hipótesis era que sí, que efectivamente sí se puede. No, es que no dice eso. No dice sí, es que efectivamente sí se puede, ¿no? O que se podría, perdón. Esa es la hipótesis. No, 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 no me está entendiendo. El check-in es lo que usted, o sea, entonces, ¿para qué trae la diapositiva? El check-in es que evaluemos su trabajo, no para la nota. La evaluación es la evaluación material de usted y yo para ver qué ajustamos, qué no ajustamos. Entonces, aquí yo lo que leo, ahí no dice, sí, bueno, sí, sí, sí que se podría, efectivamente que se podría. No dice eso. El check-in, Paolo, es usted lee la pregunta y lee la hipótesis, ¿no? Ni siquiera era hipótesis hoy día. Usted ha adelantado y bien, lo podemos avanzar, pero entonces lea la pregunta tal cual está escrito y lee la hipótesis para ver, si no, ¿cómo avanzamos? Pues no podemos avanzar. Adelante, entonces. Hoy día solo era la pregunta. Si usted ha avanzado la hipótesis, le felicito. Pero entonces, si tiene la hipótesis, avancemos, ¿no? Salvo que no quiera, pero tiene que leer tal cual pone. Adelante. Pregunta y respuesta. Bien, ¿puede el Estado regular, claro, perdón, en realidad debería así intervenir, en el contenido y forma de difusión de la programación emitida por televisión de señal abierta sin afectar el derecho a la libre expresión? Esa es la pregunta. Y ahora con relación a la hipótesis, es la regulación con fines educativos, culturales y de información del contenido de la programación de televisión por señal abierta se puede realizar sin transgredir los derechos constitucionalmente protegidos de la libertad de expresión y libertad de prensa, a través del establecimiento de cuotas de contenido educativo, cultural e informativo en los horarios de mayor audiencia. Ya, formalmente parece que pasaría, ¿vale? Y yo ¿qué es lo que veo formalmente, ¿vale? Formalmente, libre expresión. ¿Existe libre expresión? O sea, no es tanto el problema como la hipótesis no sale de nuestro libre pensamiento, responden a marcos teóricos, responden, por detrás hay teoría, por detrás hay lecturas, por detrás hay... Entonces, si libre expresión, yo diría, sí, libre expresión es el término que el profesor Atienza utiliza en su último libro sobre la dignidad humana. Con libre expresión se quiere referir, eso es lo que yo he puesto, no como su compañera las patologías de la motivación, no me he sacado de nada. Entonces, eso me parece raro eso. Y luego la hipótesis ya no va usted solo a libre expresión, sino que también va a libertad de expresión. Entonces yo quisiera saber cuál es la diferencia entre libre expresión y libertad de expresión. No hay coherencia. Y libertad de prensa, y arriba no está libertad de prensa. Salvo que libre expresión suponga a su vez libertad de expresión y libertad de prensa de acuerdo a Pepito Pérez. Pero Pepito Pérez tiene que ser un experto en el tema sobre cuyo marco teórico estoy trabajando. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la tesis es resultado de trabajo. No es que yo me siento y a ver, vamos a ver qué pregunta formulo y qué respuesta formulo intuitivamente. No, va respaldado. ¿Qué dice Escudero y qué dice Ramos con los textos que ustedes tienen? La única diferencia entre el señor que está caminando por la calle y que todos los días se está limpiando la calle y que es un ciudadano que vale igual que nosotros y que su opinión es tan respetada como la de nosotros, es que nosotros tenemos la obligación en el marco académico de poder dar razones por las que ponemos esto. El señor no, el señor puede decir lo que él quiera, respetado, válido, al igual que de uno que ha hecho 5.000 doctorados, le vale, pero él no tiene la obligación de justificar lo que está señalando porque su opinión es válida. Nosotros sí, estamos estudiando para eso. Entonces, tanto la pregunta como la respuesta puede formalmente estar bien, pero tiene que tener un contenido de respaldo teórico por detrás, ¿vale? Entonces, con esa tingencia, la formalidad está bien, no es vacía. ¿Cuál es la regulación? No, aquí ya hay trabajo. Entonces, miren cómo yo evaluamos no para nota, sino evaluamos lo que estamos, nuestros avances, evaluamos. Para algunos, cuando dicen, ¿cuál es el desarrollo? Digo, está vacío. Cuando ya hay contenido, decimos, cuidado, este contenido tiene que responder a, ¿no? Si yo fuera una experta en
libertad de expresión, medios de comunicación, yo le diría, mira, esto está mal, esto está mal. Por eso le digo, cuidado, la formalidad parece que está bien. No obstante, hay cosas que parece que son incoherentes. Y le digo, hay más. Y ese más es que esto tiene que responder a un marco teórico. Esto es, ha leído, está sostenido, no es en el vacío, ¿vale? Entonces, eso es lo único que le comentaría, ¿vale? Para que ajuste. Y bueno, el tema de investigación no hay problema, el título se pone al final, el problema se va retocando conforme uno va estudiando, conforme uno va trabajando la tesis. No hay mayor problema, no es que vamos a cambiar, pero vamos suprimiendo, agregando, afinando la pregunta y afinando la hipótesis, ¿vale? Bien. Bien, Paolo, ¿usted ha hecho tesis en el pregrado? No, no, doctora, es la primera, sería la primera vez que hago tesis. Sí. Y ya, está bien. ¿Y alguna tesis que usted nos pueda comentar que le serviría como de marco teórico? Líneas, marco teórico lo he dicho mal, líneas. Su compañero anterior, su compañero es buenísimo, su compañero, porque mire para qué utiliza las tesis. Dice, esta tesis me ha permitido conocer más libros. Esa es la idea. No me robo ni el marco teórico de la tesis, ni las ideas de la tesis, sino veo qué ruta ha seguido y qué fuentes ha utilizado para leerlas y para dar yo mi lectura propia de acuerdo a lo que tengo, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, ¿cuáles son las tesis que cuáles son las tesis de las 6 que hemos pedido que nos pueda presentar y que considere usted que le sirven para lo que está haciendo Paolo? Sí, doctora, concretamente la tesis de Derecho a la Libertad Artística en el Estado Constitucional de Néstor Daniel Loyola Ríos, que es una tesis de la Pontificia Universidad Católica. Luego está la que llevaba por título Calidad televisiva y mala televisión, los programas ¿Y de qué maestría contenedores en son? los canales. El primero es de una maestría en Derecho Constitucional. Luego, la de calidad televisiva, esa sí es una maestría, pero perdón, es una tesis para optar por el título de comunicador, pero en España. Pero tiene mucho que ver con mi tema, porque habla mucho de temas que manejamos muy poco en derecho, pero que sí tienen que ver mucho con comunicación. Por ejemplo, Ya. las fuentes interesadas, los medios de Está bien. comunicación masivos, qué son, cómo se definen y todo eso. Ya, está bien, Paolo. Hay dos cosas, ¿vale? Una cosa es que cuando hacen la tesis, ustedes como me decía mi director de tesis, tú puedes leer 10 libros para un párrafo. Los 10 libros no van a ir, pero tienes que leer esos 10 libros porque si no, no hay nada, ¿no? Primero. Segundo. Entonces, en esa línea, la primera tesis probablemente sí le sirva para su estado de la cuestión de su tesis final, pero la segunda imposible, imposible. ¿La tiene usted que leer? Sí, claro que la tiene que leer. Es como que para correr yo necesito beber agua y necesito unas zapatillas, pero eso no, qué sé yo, eso no puntúa, pues, pero tengo que beber agua porque si no, no podría, ¿no? Entonces es lo mismo, o sea, son los insumos necesarios. Entonces, en el estado de la cuestión final, recuerde que volvamos a nuestra Universidad San Marcos. Son 6 o 5 tesis que se ponen, pero tienen que ser las básicas. O sea, entonces, empecemos a elegir. ¿Significa que no va a leer la segunda tesis? No, tiene que leer, porque usted mismo ha dicho que le van a dar insumos. Pero intentemos ya ir buscando las tesis que la universidad nos pide para el estado de la cuestión, ¿vale? Entonces, yo repito, va a haber mucho material que tenemos que leer para la tesis, mucho material que ni siquiera va a leer todo un libro y no va a estar ni en un párrafo. Pero si no se leía el libro, no se armaba al final lo que tenemos, ¿no? Entonces, es así de simple, ¿no? No todo lo que leemos ponemos, no podemos, así no es, ¿no? Es producto de eso más bien, ¿no? Entonces, esa tesis no serviría para su estado de la cuestión final, pero necesariamente sirve porque usted bien lo ha dicho, no tiene los elementos. Por eso cuando elegimos una investigación, vuelvo al cero: capacidad, posibilidad e interés. Escudero dice punto medio.
si yo no sé geofísica y voy a hacer una tesis en geofísica, mi capacidad es nula. Entonces, ¿qué necesito? 3 años de estudiar, sí, eso, después de esos 3 años. ¿O qué necesito? ¿Cómo voy a, no tengo esos 3 años, cómo evalúo, qué hago? ¿No? Entonces, capacidades, necesidades, interés, nos evaluamos, ¿no? Evaluamos. Ah, perfecto, yo sé comunicación, yo nulo comunicación, ignorante absolutamente en esto. Vale, ¿qué hago? Hay un cursito aquí de 6 meses, y primero, previo a presentar el problema. Esto, entonces, ¿vale? Con el añadido que si usted mira el sílabus de la maestría, la malla curricular de la maestría, ahí también es una respuesta, ¿no? Yo siempre digo eso, ¿vale? Entonces, está bien, Paolo. La pregunta y su respuesta está elaborada, demasiado elaborada, diría yo, para lo que luego me dice. Entonces, hay que tener cuidado que no estemos trasladando, no lo voy a decir plagiando, trasladando ideas elaboradas ya de otras tesis. Nuestro problema tiene que ser producto de lo que nosotros leemos, la intuición y cómo construimos, porque si no va a pasar lo que ha pasado al señor Castillo, ¿no? Entonces, es preferible, ¿no? O sea, no es... hay que tener mucho cuidado. A mí me parece que está muy elaborada para luego, es como, ¿no? Como les digo, yo mando a mis asistentes a que me busquen información, ¿no? Le digo, necesito que me presenten un proyecto sobre mujeres en las altas cortes, y una asistente me trae un trabajo de 15 páginas magnífico. Le digo, a ver, explícame cómo te sale esa idea, y en su discurso no sale. Y leo los informes que me presenta y su lenguaje no es ese. Y le digo a la otra, googlealo. Me dice, corto y pego, plagiado. O sea, imagínense que yo me confíe, ¿no? Entonces, tiene que ser producto de nuestra elaboración. O sea, no es que yo diga que el señor Castillo sería, no sé, él no sé, pero el ministro de Comunicación, de Educación, no sé si ha plagiado o no ha plagiado. Lo que queda claro es que hay muchas cosas que no han sido producto de su creación. Y no sé si, a ver, ¿cómo lo digo? No sé si eso de coger ideas de tesis ya elaboradas, a veces no nos damos cuenta. Ya, está bien, así es. Uno coge y no nos damos cuenta. Entonces, hay que intentar que el problema sea nuestro, ¿no? Entonces, que el problema sea nuestro y no que la última tesis que hayamos leído, como sea, se haya colado a nuestro problema de investigación, ¿no? Entonces, yo repito, veo que está muy elaborado y tendríamos que darle una vuelta ahí, ¿no? Y en eso de libertad, expresión libre expresión y luego libertad, no sé qué, hay esa incoherencia que encontramos, a lo mejor responde a un marco teórico concreto, pero que ahí falta cosas, ¿no? Entonces, con esa tingencia, la formalidad está bien, está problematizado, pero que sea su problematización, ¿no? Que sea su problematización con marco teórico. Eso hay que cuidar, esa es mi obligación comentarles, ¿no? Ustedes han visto cómo, digo, esto está vacío, aquí falta marco teórico, aquí ya ha encontrado usted el camino, ahora explore el camino, aquí, cuidado, y esté elaborado, pero tenga cuidado que sin querer la última tesis que haya leído se haya colado y hayamos plasmado esto. Entonces, ¿cómo sopesamos esos puntos? ¿Vale? Está bien, Paolo. Muchísimas gracias. Correcto. A usted, doctora. Gracias. Continúa la compañera Karen Ruiz. Ok, muchas gracias. Lo principal es que les tiene que gustar el tema, porque cuando me presenta su compañera, ay, no he encontrado, digo, uy, aquí hay peligro. ¿Quién le habrá obligado a hacer la maestría y el tema, ¿no? Entonces, se supone que tenemos que ver la maestría como una oportunidad. Ustedes han decidido invertir tiempo, dinero, esfuerzo, entonces aprovechen que sea un tema que les guste, aprovechen esa oportunidad y que salga una tesis bonita, que aporte, pero también que sea parte de vuestro desarrollo profesional. Imagínense, tienen que leer 10 sentencias de esta. Si te gusta el tema,
te emocionas, ¿no? Te emocionas, te dices, me encanta. Entonces disfruten ese proceso, no vean como una carga, uy, no, tengo que leerme esta sentencia, no quiero, ¿no? Entonces yo creo que esa es una parte muy importante, ¿no? O sea, repito, nadie nos ha obligado a hacer la maestría, es un esfuerzo vuestro, ¿no? Entonces, mírenlo por ese lado. Adelante, Karen. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Mi tema es redes sociales y libertad de expresión, definiciones, problemáticas y alcances en un análisis comparativo entre la Unión Europea y Perú durante el periodo 2019 y 2022. Las primeras preguntas fueron primeros planteamientos que se hizo y me ha ido corrigiendo conforme han avanzado las clases, pero las he mantenido porque usted nos comentó que lo mantuviéramos. Y en la última acotación y de resolución de planteamiento de pregunta es la siguiente, ¿no? Es importante que Perú aplique el modelo europeo de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, respetando la libertad de expresión de sus ciudadanos. Para ello, en la investigación tengo la normativa que voy a desarrollar para el análisis, que son las que se han dado en la Unión Europea netamente con los dos reglamentos, estos dos últimos, pero sobre todo, y la más importante, es la Ley de Servicios Digitales. Para el lado de Perú vamos a utilizar el decreto legislativo 1412, que es sobre el tema de gobierno digital, donde una pequeña parte es la que habla sobre el tema de servicios digitales. Por ello, me he limitado solamente a tratar en ambos casos leyes que estén relacionadas a lo que son servicios digitales, ¿no? Luego tenemos los elementos y las directivas de la universidad, conforme nos había mencionado. Y aquí está la parte de las 6 tesis, junto con los libros y los artículos de revistas buscados para poder alimentar el estado de la cuestión. En la primera tesis... Karen, a lo mejor, como le había comentado su compañero, un favor, 2 tesis que usted considere que más aportarían. Las que usted considere. Muchas gracias. La primera es la de la Universidad Carlos III, que es un TFM sobre los aspectos jurídicos sobre la privacidad en redes sociales, porque aquí abarca la importancia que es resguardar ciertos aspectos de la intimidad personal dentro de las redes, pero también lo que abarca de lo que uno comparte o sea, qué tanto lo que uno comparte como sus ideas, sus pensamientos, sus creencias, pueden ir a redes y estos puedan afectar a terceros o no u otro, y cómo esto podría ocasionar un problema, ¿no? Porque de repente mi opinión personal es una opinión, es un mensaje de odio o es algún tipo de expresión que estaría fomentando diferentes cosas negativas. Entonces, habla un poco de lo que es la función de una red social, y esto ha sido un debate tan fuerte de que produjo el hecho de que se diera esta ley de servicios digitales que entra en vigor en el 2024. Entonces, en el 1 de enero de 2024. Entonces, en este TFM muestra los primeros, como que las piedras dentro del inicio del debate de lo que es la regulación para las redes sociales en sí. Y la segunda, que es donde aproveché para el tema, es la de la Universidad Javeriana de Colombia, que nos habla también sobre el tema de cómo la jurisprudencia constitucional colombiana ha abordado en algunos pronunciamientos este tema de lo que es la libertad de expresión en redes sociales y hasta dónde podría ser el límite a esa libertad de expresión, y mencionando los elementos. Ahora, esto en Colombia todavía no ha sido completamente desarrollado, son primeros esbozos que se han dado en estas sentencias. Creo que en ambos casos estas 2 tesis dan los primeros pasos, que son justo lo que yo quiero abordar, que son las definiciones, alcances y la problemática, porque en Perú todavía no hemos planteado ni siquiera esta situación que sabemos que existe, pero todavía no se ha abordado a nivel legislativo. Entonces, estos primeros avances que se hicieron en estos países me va a servir mucho para poder
plantearlo en el comparativo de nuestro país, y además de que sus referencias bibliográficas son muy ricas. Entonces, en ambos casos me permitió poder derivar a libros importantes sobre la materia también. Ok, vale. Solo la pregunta habría que trabajar mejor, ¿no? O sea, yo entiendo que usted conoce muy bien el ámbito de la Unión Europea, pero la pregunta, así puesta la pregunta, no creo que refleje lo que quiere hacer. Es importante que el Perú aplique. Sí es importante o no es importante. Creo que la forma como está elaborada la pregunta cierra la riqueza de lo que usted quiere hacer. Eso habría que pensarlo. Y luego, por otro lado, ¿por qué el Perú tiene que aplicar el modelo europeo, ¿no? Habría muchísimas críticas, muchísimas críticas en el sentido de, entonces habría que justificar, etcétera, ¿vale? O sea, bien. Entonces, no sé si el modelo europeo, ¿cuál es el modelo europeo? O alguna cuestión puntual, ¿no? O sea, creo que ahí entiendo la idea de lo que quiere trabajar, pero la pregunta tiene que convertirla en menos... ubicar el problema, ¿no? Porque ahí no hay problema. ¿Es importante? Sí es importante, ¿no? O no es importante. Creo que hay más riqueza de lo que tiene que ubicar, ¿no? Tiene que problematizar su investigación. Yo creo que falta, Perú frente a un desafío, un desfase en la... no creo que es trabajo comparado, porque, ¿no? Entonces, creo que más bien es un modelo, creo que lo que quiere trabajar es un modelo, y si ese modelo puede aplicarse en el Perú, entonces creo que hay que problematizar mejor. Yo creo que usted, cuando nos cuenta qué es lo que quiere hacer, sale mejor que cuando está escrito. Entonces, ensaye, ¿no? Ensaye qué es lo que, a mí de lo que acaba de contarme, yo generalmente sitúo el problema. Aquí no sitúo, es comparativo, es evaluación, es modelo, es qué es lo que quiere hacer. Entonces tiene que definir qué es lo que quiere hacer, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer, ¿no? O sea, ok, porque dice redes sociales y definiciones, problemas entre la Unión Europea y el Perú. Hay marcos, si es comparación, es toda una metodología, ¿no? Y hay requisitos para poder hacer el análisis comparativo. Y da una disposición normativa del Perú versus todo lo que hay, da para comparar. Pero ya, vale, digamos, da para comparar, pero la pregunta no dice eso. Es importante que Perú aplique, ya no dice comparar. O sea, en el enunciado del tema hay un problema. O sea, quiero decir, se puede ubicar un problema de investigación. Y de la parte de del enunciado de la pregunta de investigación es otro problema. Y ahí, y no solo que es otro problema, sino porque parece que hay un problema en la formulación. Entonces hay varias cosas. El tema, no hay coherencia con la formulación del problema. Digamos que hay coherencia. También hay un problema, porque no está adecuadamente problematizado. ¿Es importante que Perú aplique el modelo europeo? Sí es importante, no es importante. No, tenemos que problematizar. Ahí necesitamos, es lo mismo que su compañera o compañeros o quien fuera que haya presentado. ¿Cuál es el desarrollo del derecho a la identidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional? ¿Y cuál es la respuesta? ¿No? Entonces ahí está todavía, ahí falta. No, usted ya tiene ubicado, ya conoce medianamente este marco teórico, este marco normativo. Entonces, ¿qué va a hacer con ese conocimiento de marco normativo? ¿Lo va a comparar? Arriba dice que lo va a comparar, y abajo la pregunta no dice comparación. Es importante que aplique, entonces ya no es comparación, ¿no? No, pero sí, yo estoy enfocada en la comparación, doctora. Ajá, sí, o sea, ustedes pueden hacer lo que quieran, siempre recuerden, ese es el presupuesto, lo que digan, pero de la parte que dice tema a la parte que hay problema, no hay coherencia, porque nos quedamos con que es comparación, ¿vale?
es importante que Perú aplique, entonces ya no es comparación. Ya no es comparación. O sea, es como que yo diga, esto y esto tienen el mismo tamaño, ¿es importante que esto tenga el mismo tamaño? No, o sea, comparación. ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué voy a comparar? La textura, el tamaño, el tipo de energía, ¿qué voy a comparar? ¿No? Entonces, cuando ya tenga qué cosa, ¿puedo comparar eso? No puedo comparar, simplemente. Tendré que traer un celular más pequeño, qué sé yo. O sea, tengo elementos para realizar la investigación de comparación. Primero, tengo que dilucidar eso. Una vez que lo tenga, eso tiene que estar en la pregunta. Entonces, yo creo que lo único que falta es convertir la parte de lo que señala como tema en pregunta de investigación. Ya, doctora, muchas gracias. Ok, perfecto, Karen. Gracias a usted. Sí, continúa el compañero Leonardo Salazar. Leonardo, adelante. ¿Está? Está. Ok, está bien. Doctora. Entonces, Ya, siguiente, entonces. Si tiene Leonardo problemas, siguiente, pasamos a Isca. ok, compañera Geraldine Salinas. Geraldine, adelante, por favor. Buenas noches, doctora. Voy a proyectar. Genial, gracias. Doctora. Mientras Geraldine presenta, les comento, ¿vale? Dos cositas. Su compañera Eiska, tienen que conversar con ella, porque a partir de la próxima semana ya Leonardo, su compañero, ya ha intervenido y ha dicho que no se preocupe, ya va a presentar su compañera. Geraldine, perfecto. Entonces, mientras Geraldine presenta, ahora les comento que tenemos que ya organizar la parte final de la presentación del trabajo final, que en realidad no es más que la pregunta, ahora sí, el tema, la pregunta de investigación, la hipótesis y, y la estructura. Nada más digo, ¿no? Qué chistoso, vale, ya. En realidad es producto de lo que ustedes han ido avanzando, ¿vale? Entonces, la única manera, no todos pueden presentar en un día, ustedes han visto, sería imposible que todos presenten en un día, ¿no? Cuando he empezado a trabajar seriamente con ustedes, con los que he trabajado, han visto que el tiempo me ha ganado y tengo para ahorita 10 presentaciones. Entonces, para que no suceda eso y podamos analizar vuestros trabajos pausadamente, hemos hecho un cronograma. Eiska, ya tenemos el cronograma, ¿cierto? Profesora, ¿con los nombres y en qué día les toca? Sí. Sí, yo se los voy a pasar por el grupo. Ya, está o bien. lo presentamos. Está bien, sí, está bien. Entonces, Eiska les va a alcanzar, nosotros nos hemos reunido hoy el otro día a las 12 de la noche, sí, con Eiska. Entonces, hemos organizado para que cada día sea 4 personas y solo un día 5 personas, no cada día 4 personas y solo un día 5 personas, ¿vale? Entonces, empieza la otra semana, ¿vale? Entonces, por favor, les suplico que, que tengan en cuenta eso, ¿vale? Entonces, Eiska les va a pasar el cronograma y tengan, se supone que hay hemos ido avanzando, esta es la segunda rueda y ya entramos a la tercera, con lo cual ya sabemos la dinámica, ya sabemos absolutamente todo. Hay 2 evaluaciones, una la formal, que es la nota y que en realidad a mí no me da un poco, no me preocupa. Lo que me preocupa es la parte material, ¿no? La parte material. Entonces, hay varias de sus compañeras que han trabajado y que están encaminadas, ya han ubicado su compañera, la identidad de género, ya ha ubicado por lo menos que ella no se va a perder, porque han agarrado una institución. Es lo que dice Escudero, ¿no? Escudero, el librito de Escudero es después de 18 años de, como él dice, toparme con gente de América Latina que no ha escrito nada y que viene y tiene que sacar una tesis. Entonces, esto es producto de esto. Entonces, ¿qué dice?
si usted no ha escrito nada, no ha hecho nada, no, agárrese una institución, no se va a perder. Su compañera se ha agarrado una institución, no se va a perder. Es que es imposible. Eso no significa que la tesis sale del vacío. Tiene que estudiar ahora. No se va a perder, pero tiene que estudiar, ¿no? Entonces, ya, Tribunal Constitucional tiene que leerse todas esas sentencias, ubicar cuáles, de ahí explorar el problema y luego darle marco teórico, etcétera, ¿no? Entonces, ya está ubicada. Entonces, no hay mayor problema. Su compañero de prisión preventiva y Corte Interamericana también es ubicado, no se va a perder. Ahora, pero es que no es enunciar cuáles son los estándares, eso está ubicado. Como eso problematizamos, pero no se va a perder, probablemente no se va a perder. Pero ahora, ¿qué falta? Que trabajemos. ¿Qué hacemos con esos estándares? Es como que yo qué sé, nos dan todos los materiales para construir. Tenemos que construir, no se construye solo, tenemos que construir, diseñar, pensar, estudiar, trabajar y empezar a tejer nuestra tesis, ¿no? Entonces, hay como niveles, pero hay otros todavía que estamos, no sé dónde será, cómo será, cuál será. Entonces, aterricemos con esa línea que nos dice Escudero, ¿no? En el Perú, Corte Suprema no está estudiada. Defensoría del Pueblo no está estudiado, Indecopi no está estudiado, Tribunal Fiscal no está estudiado, Contraloría no está estudiado, Tribunal Constitucional no está estudiado. O sea, instituciones de las cuales podemos cogernos para no perdernos, las hay, ¿no? Marco teórico, pues se supone que la maestría es del marco teórico y eso supone estudiar, ¿no? Y finalmente, lo último creo, que nadie les obliga a hacer la tesis. Demanda tiempo, demanda esfuerzo, y ese es el interés que tiene cada uno. Entonces, tendríamos que sentirnos encantadísimos de poder leer un libro, leer una sentencia, leer un autor que pueda darnos luces para luego tejer la tesis. Entonces, esa es, creo, la actitud. Si no tenemos esa actitud, y encima tenemos que trabajar a tiempo completo, tenemos que vivir también y tenemos que escribir la tesis, complicado. Si yo ¿cuál sería la sugerencia? Que escojan un tema que realmente les interese, ¿no? Que escojan un tema que realmente les interese, porque si no, va a pasar lo que sucede con el más del 90% de personas que hacen maestría, no sacan tesis, ¿no? Entonces, ese es nuestro contexto, cómo no somos parte de ese más del 90%, ¿no? Pero tenemos que saber que ese es el contexto, ¿no? Y eso es porque elegimos temas que no nos interesan, que no conocemos, etcétera, ¿no? Entonces, tan básico como capacidad. Miremos nuestra capacidad. ¿Cuántas horas tengo para la tesis? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto me gusta? ¿Cuánto me voy a sentar 4 horas ahorita? Hay partido de fútbol, todo el mundo está ahí, yo me siento y leo mi sentencia. Pues sí, porque a mí disfruto más que ver ese partido a leer la sentencia. Porque, bueno, pues ahí es otra cosa, ¿no? Entonces, porque es eso, permanentemente, se los digo con mucha experiencia, siempre hay. ¿Por qué no he avanzado? Es que el partido de fútbol está maravilloso y me he ido a celebrar, pero estamos tan contentas. Bueno, pues al día siguiente, ¿por qué no estoy? Ay, porque estaba tan triste, así que no sé qué. O sea, y yo siempre digo, ¿no? Excusas siempre las hay. Entonces, si ese es el problema, además, que algunas excusas no son tan excusas, sino son realidades, ¿no? Quiero decir, entonces, la única fórmula, creo, para ello es que nos guste el tema. Ya si nos gusta el tema y estamos convencidos de ello, va a ser menos complicado que la actitud de hoy, ¿no? Ay, no, que he revisado. Entonces, que no sea así, porque si les carga tanto por salud mental, pues a lo mejor, como dicen ahora las psicólogas, ¿no? A desestresarse y evaluar si esto le hace bien a nuestra vida, que es, ¿no? Entonces, evalúen ustedes, evalúen y tendrían que enseñarnos aquí. Cada intervención tendría que ser algo de llevarnos una riqueza del aprendizaje. Imagínense, ustedes han leído 12 horas y en 10 minutos nos cuentan algo. Es rico porque aprendemos todas y todos, ¿no? Como hace su compañero Alejo siempre. Y me encanta escucharle porque, ¿no? Y su compañera Janet el otro día, cómo se ha paseado por las tesis. Entonces, siempre podemos aprender. Esa es la riqueza de este curso, ¿no?
que se supone que los profesores debemos de personas que han leído 6, 7, 8 libros para presentarnos en 10 minutos cuál es su tema y nos ilustran, ¿no? Y nosotros hacemos el check-in, a ver, hay, no hay, ¿no? Entonces, tesis. Vale. Entonces, no se agobien mucho por el trabajo final, va a ser en 4 semanas, empezamos a la próxima semana y mucho ánimo, ¿vale? Entonces, al final, yo voy a terminar hoy día la clase 22 y 20 y 10 minutos si tienen alguna duda, consulta o para que Isca pueda presentar el cronograma, ¿vale? Bien, adelante entonces, Isca, su compañera Geraldine está. Geraldine, adelante, por favor. Sí, profesor, un ratito. Estaba hablando, no quería interrumpir. Ya. ¿Pueden visualizarlo? Sí, ya, sí, Geraldine, ya. Ya. Ya, el tema que estoy presentando, doctora, para esta maestría es ya un tema que he trabajado en mi pregrado. He hecho tesis de pregrado, bueno, el tema de mi tesis de pregrado era discriminación y vulneración del derecho al libre desarrollo en el personal militar de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ahora estoy planteando de manera más específica. Y el tema que he elegido es la violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad en el anexo 3.3.1 de la ley 29.131, régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas del Perú. Entonces, he planteado como problema, posible problema, el anexo 3.3.1 de la ley 29.131 del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas del Perú viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad del personal militar de Lima Centro en el año 2021 al prohibir que se proyecte un plan de vida personal. Para ello, yo he buscado... Geraldine, solo vuelva. Solo Sí. tengo una duda. ¿Por qué año 2021? En la clase anterior, doctora, una compañera creo que proyectó, lo limitó más a, digamos, al año, ¿no? Indicó Es que eso que... depende. Ella va a estudiar sentencias de la Suprema del año 2000, porque partimos, pero ese es el problema, que no sabe cuántas hay. Ese es el problema de presentar lo que sea y ese es el problema de ver usted lo que sea. Quiere decir, es que usted, si me dice 2021, me tiene que decir por qué, no porque su compañera dijo. Entonces, si usted no tiene una razón, estamos perdidas. Quiero decir, ¿cuál sería la respuesta correcta? La respuesta correcta sería, mira señora, 2022, 500 sentencias. 2020, 250 sentencias. 2000, es imposible, no tengo vida, es solo 2021. Pero si no sabemos por qué Lima Centro, por qué aquí no cabe ni Lima Centro ni año. O sea, la delimitación no es año y lugar. O sea, eso depende qué tipo de investigación hacemos. O sea, pareciera que aquí no cabe ni Lima Centro ni año. ¿Por qué? Porque ese anexo 3 de la ley 29.131 funciona en Chucuito del Puno, en Chumbivilcas, en Miraflores, en todo sitio, ¿vale? Parece que es general. Ahora, Sí. usted va a identificar en determinados, pero parece que no tiene ningún sentido ponerle Lima Centro y año 2021. Entonces, eso, mirado de fuera, salvo que explique por qué. Entonces, ahora, explíqueme por qué dice Lima Centro 2021. Claro, yo iba a entrar a Lima Centro porque iba a tomar una pequeña muestra del personal que trabaja, en este caso, en el Ministerio de Defensa, ¿Para qué? para realizar la medición de si viola o no viola su derecho de libre desarrollo, ¿no? Al ¿Usted prohibirle cómo puede tomar una medición a un personal para ver si viola y no viola? a No través tiene de, sentido. a través de una encuesta. Es que no puede hacer eso, ¿no? Señor, ¿le viola o no viola? No, eso no tiene ningún sentido. No, eso no tiene ningún sentido. ¿Qué dice el anexo 3?
El anexo 3 indica que se encuentra prohibido mantener relaciones sentimentales entre personal de distinta clasificación. Entonces, usted no va a trabajar eso, usted no va a trabajar violación, usted va a trabajar percepción. Porque va a preguntar, ¿le viola o no le viola? Y a mí eso me parece descabelladísimo, pero bueno, nada de que sean encuestas me parece tan descabellado porque no tiene ningún sentido. La riqueza de su trabajo que usted me había contado es que va a analizar las resoluciones y tenía 2 resoluciones, o estoy loca. Sí, había una pero entonces sentencia. eso no puede usted ir a preguntarle, ¿le viola o no le viola? Aquí tengo documento y analizo el documento. Esa es una tesis. Mire usted, esta es la argumentación, eso es lo que dice, pero percepción, si dice que usted va a hacer eso, ni en el tema ni en el problema está. Entonces, Sí. ¿no? Entonces, si dice que va a hacer usted eso, me declaro incompetente para evaluar, porque claro, yo de encuestas no sé nada, y tampoco dice su directiva, o sea, es complicadísimo. ¿Usted ha hecho encuestas? ¿Usted cree que una encuesta va a poder? Yo creo que ahí complicado. Ya, digamos, con encuestas, cuéntenos entonces de sus encuestas, ¿cómo estaba pensando de su Lima Centro 2021? Claro, doctora. Bueno, estaba pensando, pero con con lo que usted me está indicando. A ver, Geraldine, ustedes hacen lo que quieran, ¿eh? Son libres de hacer lo que quieran, absolutamente lo que quieran, lo Sí. que ustedes quieran, pero yo le diré esto, si usted dice que va a hacer encuestas, no veo ni en el tema, ahí no dice la violación, como voy a saber la violación preguntándole, ¿le han violado? Yo sí me han violado. Eso sí es una violación. Claro. ¿No? O sea, Lo que pasa, doctora, es que las Fuerzas Armadas, en lo que son las sanciones disciplinarias, en este caso, esta infracción muy grave que conlleva hasta el cambio de situación militar, maneja información reservada. O sea, yo no puedo ir de ya. poder. Entonces, usted ha elegido mal pues su investigación, déjeme decirte, usted ha tenido que partir de eso. Capacidades, posibilidades, le repito, yo he empezado con eso, usted no habrá estado en mis clases. No, Un sí, claro. compañero suyo me dice, yo voy a investigar las resoluciones de adopción del MIM. Bueno, le digo, perfecto, hemos pasado a la parte formal. A la otra clase, por favor, presente una resolución. Doctora, es prohibido entrar al MIM, pero voy a pagar al vigilante para entrar. Digo, señor, o sea, casi me da un patatús. O sea, digo, primero, no le he pedido que viole las reglas. Segundo, no le he pedido que sea corrupto. O sea, si está prohibido por COVID ir al MIM, ¿dónde le cabe que yo le voy a pedir eso? Si usted dice que va a investigar esto, lo primero que ha tenido que evaluar es si tiene usted acceso o no. Eso Claro. es lo primero. Y luego sobre esa base empezar a trabajar su tesis, porque si no tiene usted eso, se va a caer su tesis, ¿no? Entonces, usted evalúe. Eso es lo que yo le he dicho a su compañero y se lo pongo así como ejemplo. Entonces, yo en ningún momento le he dicho a usted, oye, Geraldine, ¿qué te parece si trabajamos esto? No, usted es la que nos ha dicho que va a trabajar eso. Entonces, cuéntenos lo que va a hacer y yo le comento. Adelante, Geraldine. Lo que yo quiero, doctora, es investigar y ver si este anexo de la ley viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad del personal militar, porque prohíbe que 2 personas de diferente jerarquía puedan mantener relaciones sentimentales, ¿entiendes? Ya, Que de ¿y cómo evalúa si viola o no viola? He encontrado tesis que han hablado de este tema, donde declaran que el anexo es inconstitucional y que de una u otra manera vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad del personal, ¿no? Porque les prohíbe... Pero ¿eso qué tiene que ver que haya encontrado usted tesis? Yo puedo plantear lo que quiera en mi tesis. O sea, esa no es la respuesta, ¿no? O sea, usted está estudiando una maestría de Derecho Constitucional. Entonces, si usted, ¿cómo prueba que algo es inconstitucional? Es que hay una problemática, doctora, porque... No lo dudo. Yo no he dicho que no hay problema. No puede una ley no puede tener injerencia en actividades estrictamente privadas.
Simplemente. Vale, yo no estoy diciendo que no, Geraldine. Entonces, eso usted lo va a problematizar preguntándole si es correcto lo que usted me está diciendo. ¿Por qué le va a ir a preguntar al personal de Lima Centro? O sea, ojalá me entienda. Nadie tiene duda de que la pobreza en el Perú es un problema. Nadie. Otra cosa es que me plantee una investigación descabellada sobre la pobreza, ¿no? Lo que yo digo es, esto usted no trate de convencerme de que esto no es un problema. Eso es indudable. Lo que yo necesito es que me comente qué va a hacer con eso que es un problema. ¿Cómo va a convertir eso en un problema de investigación? Eso es lo único. No que me justifiquen que esto, yo no le estoy diciendo esto no es un problema. Es más, estamos partiendo del presupuesto. Y usted acaba de decir, es que esto es inconstitucional porque no puede, ya, ¿vale? Bien. Entonces, ¿cómo convierte eso en su problema de investigación? Esa es la tarea. Esa es la tarea. O su compañero de prisión preventiva le ha dicho, ay, no, o sea, es un problema, pero eso no significa, el hecho mismo de que existe el problema no significa que ya es investigación. ¿Cómo eso problematiza usted en una tesis de maestría? Esa es mi tarea. Adelante, Geraldine. Ya, doctora. Entonces, para ello yo había buscado libros que me ayuden a poder entender el derecho de libre desarrollo, los derechos fundamentales, cuál es la definición de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la dogmática del derecho disciplinario, ¿no? Porque la ley de régimen disciplinario se sustenta en la disciplina militar. Quería también el derecho a amar y el derecho a morir, ¿no? El principio del libre desarrollo. Encontré estos libros digitales y a la misma vez también encontré artículos que hablaban sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sí, no hay problema eso. Yo lo que quiero saber es cómo va a ser su investigación. No me queda claro. Tenía algo de claridad y ahora ya me he perdido totalmente. ¿Cómo es que voy a estudiar la problemática y comprobar si verdaderamente viola o no viola el derecho de libre desarrollo del personal? ¿Y cómo va a hacer eso? ¿Dónde va a hacer eso? Esa es la pregunta. ¿Dónde lo voy a hacer? Bueno, mi campo de estudio es el personal militar de estas Fuerzas Armadas, porque esta prohibición está en esta ley, ¿no? Que vulnera no solamente el derecho de poder elegir con quién realizar o no realizar un plan de vida, si tiene fruto una relación sentimental, sino que esto también tiene implicancias a derechos fundamentales, tanto como el derecho de la familia, el derecho al trabajo y derechos conexos. Ok, pero ¿cómo va a estructurar su investigación? A eso no me queda claro su investigación. La problemática me queda más que claro. Lo que no me queda claro es qué va a hacer usted, qué va a investigar, dónde va a investigar. He encontrado No le he preguntado qué he encontrado. Lo que le he preguntado es qué va a investigar. Voy a investigar la definición del derecho al libre desarrollo de la personalidad, sus fundamentos. Ok, es que eso no es investigar, eso se presupone que usted como investigadora de este tema lo va a saber. Otra cosa sería que usted me diga, el derecho al libre desarrollo el derecho al libre desarrollo de la personalidad está afectado. La afectación del derecho al libre desarrollo de la personalidad del anexo. Voy a averiguar cómo anexo. Pero para eso no necesito Lima Centro ni consultar a las personas. Eso es una tesis. Estudiaré. Mira, señora, que lo que pasa es que no escuchamos, pues. Les he dicho, Liliana Salomé les he traído varias veces las tesis. Esta señora parte del presupuesto que no sé lo que es discriminación estructural. Mi tesis va a ser ¿qué es discriminación estructural? Es lo primero me va a servir para eso. Pero como no me puedo quedar ahí, voy a ver si la Corte Interamericana está aplicando o no. Esa es su tesis, premiada.
Pero ¿cómo preguntar a señora, ¿usted está discriminada estructuralmente? No tiene sentido, ¿no? Entonces, lo que tenemos que analizar es si tiene sentido lo que decimos. Para eso estamos aquí, ¿vale? Entonces, ahí hay una tesis. Pues entonces lo que voy a hacer es primero analizar qué es el derecho, este derecho que parece vacío, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y si este anexo 3 casaría en esto que es vulneratorio, sí o no, y dar las razones, porque las leyes se presumen constitucionales. Entonces voy a cuestionar la constitucionalidad de esta porque afecta. Eso es un trabajo complicado, complicadísimo, porque hay que tener categorías y mucho estudio, pero como bajo de nivel, estudiando resoluciones. Bajo de nivel, eso es facilísimo, me leo la sentencia, dejo la sentencia, trae esto, marquito teórico y ya está, ¿no? ¿Va a ser serio y va a aportar? Sí, pero no voy al nivel que haría piensa. Vamos a ver qué es el libre desarrollo de la personalidad. Vale, bien, ahora, anexo 3, evaluamos, ya. Y ahora, hacemos el test de constitucionalidad. No veo test de constitucionalidad, cuáles son los pasos, no hay, pero en cualquier caso, lo que no me parece es que vaya a preguntarle a Pepito Pérez si le violan el derecho o no, porque no, parece que no tiene sentido. Pero no me hagan caso, ustedes hagan lo que quieran. Bienvenido si usted considera que Pepito Pérez del Lima Centro le va a decir esto, magnífico. Yo diré, mi opinión no, tampoco, ¿no? Ustedes hagan lo que consideren y háganlo bien, ¿vale? Está bien, Geraldine. Muchas gracias. Doctora, quería mostrarle que había encontrado tesis sobre esta problemática de... Mire, Geraldine, no me queda ninguna duda que esto es una problemática. Ninguna, pero ninguna. Pero de esa problemática convierta usted en tema de investigación. Eso es lo único que yo les comento. No me queda, o sea, si usted me dice derechos sociales, yo le digo, magnífico, hay problema, pero ¿cómo convertimos eso en nuestro tema de investigación? Me dice violencia contra la mujer, magnífico, pero ¿cómo convertimos en nuestro problema de investigación? Adultos, ¿cómo convertimos? Es lo único que este curso es en metodología de la investigación. ¿Cómo convertimos un problema? Este problema así, del personal militar del Lima Centro en el año 2021, parece que, ya le he dicho mi apreciación, no tiene sentido. Entonces, sin embargo, además, mire qué respetuosa soy, sin embargo, si quiere dejarlo así, se queda así, no hay problema, ¿no? Entonces, no hay duda alguna de que ese es un problema. Sí, Geraldine, tiene un minuto, dígame. Ya, doctora, con todas las recomendaciones voy a replantear de la manera correcta y convertir mi problema en un tema de tesis. Sí, convierte en un tema de tesis o conviertan en lo que usted dice, percepción. Entonces no nos engañe que es la violación al libre desarrollo. La percepción del personal de la policía respecto al anexo 3 es otra tesis. Pero eso tiene que estar plasmado. De acuerdo a la percepción del no sé qué, eso, lo que usted dice que va a hacer tiene que estar plasmado en el problema. Tiene que estar plasmado, pero ahí yo no veo que usted va a hacer una encuesta, entonces usted tiene que decirme, lo que voy a preguntar es la percepción. Yo le diré, para el derecho constitucional la percepción, bueno, pues venga, va, pero lo que usted va a hacer que esté plasmado ahí. Es lo único que yo pido. Y una vez que esté plasmado, le pasaremos el check y miraremos. Ok, gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, Geraldine. Profesora, continúa el compañero Daniel Sánchez Obregón. Ya, Daniel, adelante. ¿Y cuántos faltan, Eisca? A ver, doctora. Eso es lo más importante. Faltan 6. Ya, vuele, Daniel. Buenas noches, profesora. ¿Qué tal? Hola, Daniel. Sí, profesora, soy el estudiante que está abarcando el impacto de la educación dentro de la cultura jurídica. He estado buscando las tesis que se relacionan a mi temática y he concluido de que tengo que delimitar aún más el tema. Todas las tesis que he estado llegando a encontrar acerca de educación a nivel, digamos, del derecho, de la enseñanza correcta del derecho,
se delimitan a una rama, a una disciplina jurídica. Es decir, no hay tesis que directamente abarquen educación del derecho o problemáticas de la educación del derecho, sino educación del derecho a nivel, digamos, de el derecho civil, a nivel del derecho penal, al nivel de derecho laboral. Entonces, en esa línea yo he elegido el impacto político de la educación del derecho a nivel de la enseñanza del derecho constitucional en la cultura jurídica peruana. Y en base a ese tema también he trabajado lo que vendría a ser mi problema. ¿Cuáles son las falencias que existen en los contenidos y metodologías de la enseñanza del derecho constitucional relacionadas a la formación política de los estudiantes del Cono Norte de Lima? Básicamente esa sería, digamos, la modificación y la delimitación que he tratado de ahondar al título y también, digamos, a la problemática de mi tema. Bueno, de ahí en lo que respecta a las tesis que he llegado a encontrar han sido tesis, libros, artículos, pero no he encontrado, digamos, directamente de derecho una tesis que abarque la enseñanza del derecho constitucional. He encontrado, digamos, de laboral, de civil, de penal y de otras áreas como de derechos humanos. En el área de constitucional solamente lo he encontrado, pero a nivel de ciencias de la educación, solamente a nivel de ciencias de la educación. Como por ejemplo esta tesis que menciona la propuesta de estrategia didáctica para la formación de habilidades profesionales en la enseñanza del derecho constitucional cubano. Esta tesis es a nivel, digamos, una maestría, pero es maestría en ciencias de la educación, no es una maestría en derecho constitucional ni tampoco es una maestría en derecho. De igual manera, esta tesis que he llegado a encontrar, las prácticas pedagógicas en la Cátedra de Derecho Constitucional, estudio de caso en estudiantes de pregrado en el programa de Derecho de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, también es un tema netamente de ciencias de la educación. Ya, dos cositas, Daniel. O sea, está bien, ¿vale? En dos cosas, ¿vale? ¿Usted qué tiene que hacer? Siempre buscamos un trabajo de investigación desde una intuición, pero usted no se ha quedado en la intuición, con lo cual magnífico, se está moviendo. Eso es bueno. Solito usted ha ido del mundo que quería, ha bajado derecho constitucional. Ya estamos situados en derecho constitucional. Del mundo de derecho constitucional nos estamos dando cuenta que tesis en derecho no hay, sino en pedagogía y en educación. Esas cosas nos dan signos, yo qué sé, es como que yo quisiera, ¿no? Yo soy de Puno, de Juliaca. En Juliaca no hay ni mar ni hay lago. Y yo diga, bueno, pues en el verano de Juliaca voy a ir a la playita. Y yo veo, ni hay verano ni hay playita. Entonces digo, ni hay verano ni hay playita. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Y yo qué voy a hacer? Y me he comprado unas ropitas de baño, ¿y ahora qué hago? Y debía comprarme más bien con ese dinerito ropa abrigada. ¿Qué hago? Parece que eso, cuando ya he bajado a qué quiero, algo me está diciendo, ¿no? Algo me está diciendo. Siempre puedo decir, bueno, pues lo que voy a hacer es construir una piscina climatizada, y luego diré, ¿tengo dinero para construir la piscina climatizada? A lo mejor no, va a ser más barato que me vaya de viaje a Mejía, a Arequipa, ¿no? Entonces, yo qué sé. Entonces, eso que usted está encontrando tiene que darle intuición. Entonces, o sea, parece que le está dando como elementos para que decida qué es lo que va a hacer. Y yo creo que se está dejando llevar además, lo cual está bien. Hay gente que testaruda, somos como seres humanos, y dice, no, aquí lo hago. Y de eso no se trata, ¿no? O sea, creo que usted de lo grande ha bajado, como le digo, ya una disciplina concreta. Pero ya puestos en la disciplina, no hay tesis en derecho. ¿Y eso qué me estará queriendo decir? Puede ser dos cosas, que no haya buscado bien, en cuyo caso magnífico, no he buscado bien y ya, está aquí. Puede ser otra cosa, que claro, el derecho constitucional no importaba en este país y por supuesto ya. O puede ser que esté entrando a campos que no son míos. Entonces, ¿cómo busco un punto medio? ¿No? ¿Cómo busco un punto medio? Yo le había dicho al inicio qué es lo que me parece, ¿no? Porque ahí, vaya usted su pregunta, ¿cuáles son los que existen en los contenidos? Mire, todavía, digamos,
contenidos metodológicos de la enseñanza en Derecho Constitucional, todavía ahí hay investigación. Formación política de estudiantes de Cono Norte, ¿qué estamos entendiendo por formación política? Ahí ya complicado, pero puedo salir del paso con un marco teórico importante. Falencias, supone que yo tengo un modelo porque mira, esto es mi marco y aquí hay falencias, ni siquiera sé si se debe utilizar eso en una investigación seria, salvo que vaya de la mano de un marco teórico, ¿no? El profesor Gargarella en su último libro señala que falencias pueden entenderse cuatro elementos que van a ser materia de evaluación en esta tesis, que voy a evaluar: metodología de enseñanza y currícula, pero no sé qué más, pero eso de falencias no puede salir de la nada, tiene que estar respaldada por algo que luego eso me va a dar lugar a tejer la tesis, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que darle más vueltas, ¿vale? Yo creo que tiene que darle más vueltas. Por lo menos creo que la guía está bien. Lo mismo que usted está haciendo, yo tengo personas que están haciendo como más complicado, ¿no? La hipótesis es que en las facultades de Derecho no se enseña un tema tan importante como violencia contra las mujeres. Entonces es muy fácil, mallas curriculares, no sé qué, pero es rica en el sentido de, pero ya, dice, no hay violencia como tal, pero igualdad y no discriminación. ¿Cuál es el contenido de la igualdad? Ya, pero no me voy a quedar ahí. No solo voy a ir a la malla curricular, sino voy a ir cuántos profesores están enriquecidos. La tesis es rica, ¿no? Primero voy a partir de esto que dice que parece que hay, ¿no? O sea, la tesis es nueva aquí, porque en España está súper hiper estudiado esto, cómo se incorpora o no se incorpora la perspectiva de género, ¿no? En las facultades de Derecho. Pero aquí hay más, es en la formación política de los estudiantes. Entonces, yo lo que le puedo decir es que dele una vuelta más, pero está bien, Daniel, de un Daniel que hace 4 meses, 3 meses ha presentado una cosa gigantesca, ya estamos dando pasos, o sea, no se ha quedado parado y eso está bien, ¿vale? Entonces, ahora, la pregunta sería, ¿qué está entendiendo por formación política? Bueno, básicamente abarca todos los cursos que tienen, digamos, impacto dentro, digamos, de la visión política de los estudiantes, con los marcos teóricos que, digamos, se trabaja a nivel jurídico, ¿no? No. Mi pregunta es más simple. ¿Qué es formación política? El impacto educativo que recibe el estudiante dentro, digamos, de una malla curricular, que, digamos, tiene estos cursos, ¿no? Esos cursos que abarcan, digamos, Pero ya no hay cursos, ¿no? Solo hay derecho constitucional. Bueno, aparte de eso hay, digamos, lo que dentro de derecho constitucional, anexo para llevar al derecho constitucional se lleva teoría política, filosofía del derecho, en algunos casos economía política. Estos cursos son bien indispensables porque a nivel de constitución, a nivel de, digamos, de derecho constitucional, se trabajan esas áreas para poder mencionar cómo es que el derecho constitucional regula algunas otras áreas, como el derecho civil, derecho laboral, análisis económico del derecho y todas ellas. Ya, entonces, ¿qué cosa va a investigar? Digamos, pasa el test de la formalidad a la pregunta. ¿Qué va a estudiar en los estudiantes del Cono Norte de Lima? Bueno, inicialmente había mencionado que podían ser las mallas, lo cual no lo voy a descartar. Voy a integrar de igual manera los cursos de las mallas, el desarrollo de esas mallas, pero también el desarrollo, digamos, de los recursos de evaluación, criterios de evaluación que las universidades estén utilizando para poder identificar qué se está básicamente buscando o queriendo como objetivo, ¿no? Ante esas mallas. Mallas curriculares y evaluación. Sí, profesor. Ok. Yo creo que no le va a dar la respuesta, pero
Las mallas curriculares lo leemos más de derecho constitucional en que una tarde. Yo creo que de ahí, complicado, ¿no? Complicado. ¿Cuántas universidades son? Tenemos acá universidades y tenemos universidades básicamente del Cono Norte dice, ahí dice Cono Norte de Lima, o sea, Daniel, yo solo intento, o sea, trabajemos con lo que tenemos, ¿no? Entonces, ahí dice Cono Norte de Lima, entonces, ¿cuántas universidades son en el Cono Norte de Lima? Son 5, si no me equivoco. Ok, está bien, Daniel. Ok. Y las tesis que he encontrado son esas de educación, no hay ninguna de derecho, me comenta. De tesis de educación, de derecho constitucional, no. Tesis de derecho hay, pero de otras ramas, laboral, derechos humanos, derecho civil, derecho penal, hay bastante. En el ámbito de la maestría de Derecho Constitucional. No hay. No he encontrado, sinceramente. Solamente de facultades que sean de facultad de educación, porque lo que hacen es averiguar métodos de enseñanza y todo ello, pero no a nivel de derecho. ¿Y eso le dice algo, Daniel? Bueno, inicialmente que dentro de la cultura jurídica peruana no ha habido, digamos, una preocupación por el derecho constitucional, ¿no? No, pero eso le he dicho yo, olvídese que es derecho constitucional. No, o sea, intente analizar seriamente, o sea, como le digo como a su compañera anterior que dice que le va a pedir, ¿usted cree que se puede ver si se viola o no una norma jurídica en el marco de preguntándole a los policías? A los miembros de las Fuerzas Armadas. O sea, ¿usted cree que eso es posible en una maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos? A esa evaluación voy. En mi papel es feo, pues, en el sentido de que mi papel es, ¿cómo hago para que se dé cuenta que aquí parece que hay una falla? Salvo que te justifique y te ponga un marco. Y si es eso, el título está mal, le digo a su compañera. Si usted va a trabajar percepción, ponga pues que es percepción. Pero ahí no dice percepción respecto a la violación de no sé qué, pero ahí no dice. Entonces, cambio ustedes, ¿no? Ustedes hacen lo que quieran, pero luego responden, pero tiene que señalar en su pregunta lo que quieran, ¿no? O sea, no hay problema. Entonces, lo mismo le estoy preguntando yo, ¿qué está entendiendo por formación política? A eso, intentemos ubicar qué hay en la tesis. Esa es mi tarea, pues. Intentemos entender usted y entender yo. Se supone que usted ya lo entiende, entonces nos explica y le entendemos para evaluar luego la tesis, ¿no? Claro, sí le entiendo, profesora. ¿Qué es formación política? Bueno, yo he estado trabajando en la formación política acerca, digamos, de este estudio que tiene, digamos, el estudiante de Derecho fuera de pregrado, de toda la... Estudio que tiene estudiante de... Mire lo que dice, yo repito, estudio que tiene estudiante de pregrado fuera de Derecho. No me ha dicho nada. Estudio que tiene estudiante de Derecho de pregrado fuera de... Vale, entonces necesitamos un marco teórico. A lo mejor ahí está el problema, a eso quería llegar, ¿no? A lo mejor lo que usted entiende por formación política, lo que yo entiendo por formación política o lo que un cientista político pueda entender de formación política, no lo podemos extraer de la malla curricular y del tipo de evaluación que hayan hecho. A lo mejor no, a lo mejor ahí tenemos todavía que sopesar ese aspecto, ¿no? Entonces,